Si tienes tu Biblia, quiero que me acompañes en Isaías 53. Y vamos a leer desde el versículo 3 hacia el versículo 12. Vamos a meditar un poco acerca de lo que Cristo iba a hacer, que se profetizó. Se profetizó de la misma manera que Cristo iba a morir. Así que vamos a leer la palabra. Si tienes tu Biblia, quiero que me acompañe, recordándole que este es su programa, Un Nuevo Día con Jesús. Así que el que tenga su Biblia, me acompaña en Isaías 53, desde el versículo 3 hacia el versículo 12. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y voy a tratar de ir detallando todo lo que quiere decir, y a medida que vaya leyendo voy a ir explicando. Ya aquí comienza con algo muy importante diciendo acerca de Jesús, que lo vimos en las historias de Jesús. Vamos a leer Isaías 53, visualizando el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Despreciado y desechado entre los hombres. Y prácticamente donde Cristo iba era desechado. Ejemplo, fue a Gadara y en Gadara lo desecharon. Aún en el mismo Jerusalén lo desecharon. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Creo que absolutamente nadie en la vida ha sufrido más que Jesús. ¿Por qué? Jesús llora, hermano, antes de llegar a la cruz del Calvario, pero no era por los latigazos que le iban a doler. No eran porque a él le iba a doler lo que él iba a hacer. Jesús llora cuando iba para la cruz, cuando iba a ser crucificado, porque las personas que a él lo iban a crucificar, él la amaba. Que él vino con el motivo de salvar a esas personas, de amarla, con un amor increíble, y ver que esas personas lo recibieran de la manera que lo recibieron. Eso causó que Cristo sufriera mucho, que Cristo le doliera su corazón. Por eso dice la Biblia, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Wow. Y como que escondimos de él el rostro. Esto fue lo que sucedió con Cristo, tanto desde que llegó, que nació, que todo el mundo le ocultaba el rostro, porque no querían nada con él. Te voy a hablar de mi vida. ¿Quería yo en mi pasado mirar a Cristo? No, yo volteé el rostro a Jesús. Y así un sinnúmero de personas en el mundo han hecho esto, que le han dado la espalda a Cristo, que han volteado el rostro a Jesús. Eso lo padeció Cristo. Tanto cuando Él vino a morir, que vivió su vida, que vivió 33 años, cuando va a la crucifixión de la cruz del Calvario, todo eso Cristo lo estaba padeciendo. Y aún ahora en la actualidad todavía Cristo sigue viendo personas esconderle el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado porque cuando estaba en la cruz fue un menosprecio increíble, porque la muerte de la cruz representa el menosprecio más grande. A Jesús lo escupieron en la cara, a Jesús lo abofetearon, a Jesús, hermano, le vendaron los ojos, ¿verdad? Le daban galletas y lo escupían y le decían, profetiza, ¿quién fue que te dio? Se burlaron, lo menospreciaron y no lo estimamos. Ahora, mire por qué sucede todo esto. El versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo quiero que tratemos de centralizar un poquito en el versículo 4. Isaías dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lleva todas nuestras enfermedades para tener el poder, para poder sanar cualquier tipo de enfermedad. Por eso usted ve personas con enfermedades terminales clamar al nombre de Cristo y Cristo sanarla. Porque Cristo tiene el poder, y cuando Él muere, murió con ese objetivo de llevar nuestras enfermedades y
Dice, y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué sufrió nuestros dolores? Bueno, porque cuando nosotros andábamos sin Jesús, merecíamos lo que Cristo padeció. Merecíamos todo ese sufrimiento. Mas Cristo carga nuestros dolores y nos libra del infierno. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, que vamos a hacer un poquito de énfasis también. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, cuando Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado, pausa. Vamos a ver por qué Cristo muere por nuestros pecados y por nuestra rebelión. Para eso vamos al mismo libro de Isaías 59, versículo 2. Miren el resultado que traía nuestra rebelión, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Pero vuestras iniquidades, esto se lo dice Isaías al pueblo de Israel, pero sabemos que a todo el que practica el pecado, este texto bíblico va dirigido para él. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso dice la Biblia que Cristo muere por nuestras rebeliones y pecado, porque el resultado de pecar, el resultado de ser rebelde, de llevar a cabo una rebelión ante los ojos de Dios, eso, hermano, hace que Dios se separe de nosotros. Eso hace que Dios oculte su rostro de nosotros y que no nos escuche. Por esa razón es que Cristo muere, y dice la Biblia que Él molido fue y herido por nuestros pecados y por nuestra rebelión. Ahora, un punto muy importante. Cuando este texto bíblico dice, en el versículo 5 de Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí, hermano, no está hablando de que las enfermedades de nosotros son curadas. No. Él aquí sí, en el versículo anterior, dice que Él cargó nuestras enfermedades. En el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahora, en el versículo 5, cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando del pecado. Está hablando del pecado. La curación que Él hace es el pecado. Es ese enlace que tenemos con el pecado. Es ese abrazo que le damos al pecado. Sabemos que por practicar el pecado, la Biblia nos considera como enfermos. Y cuando Él llega a nuestra vida, Él sana esa enfermedad. Él sana esa enfermedad. Acordémonos que Cristo dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Es decir, hermano, los enfermos que practican el pecado. Que cuando practicamos el pecado estamos enfermos. Dios nos ve así, persona enferma. Y Cristo, por eso es que por ejemplo, usted analiza los leprosos en la Biblia y las personas tenían que andarle lejos. Cuando el hombre peca, es un leproso que Dios tiene que andarle lejos, pero Dios está dispuesto a sanar su pecado, y cuando el hombre se arrepiente, Dios se acerca y sana esa enfermedad de pecado. Sana esa enfermedad que ya, porque el pecado es una enfermedad porque es en tu corazón, en tu sentimiento que está, y en tu mente. Ahí es que Él hace morada, mente y corazón, y ahí toma dominio totalmente de tu vida. Pasamos al versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pausa. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Cristo, hermano, muere, pero todos nosotros, todos nos descarriamos. Descarriarse significa salirse del redil de Dios. Ahora, si usted lee Romanos 3, versículo 23, usted se da cuenta lo que dice Isaías 53, versículo 6. Romanos 3, 23 dice que como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que lo que hace que nosotros nos descarriemos es el pecado. Cuando cometemos pecado, somos considerados descarriados. Y como nosotros todos nos descarriamos,
Cristo muere por nosotros para volver a entrarnos al redil. Y termina el versículo 6 diciendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un punto muy importante. La Biblia dice que Dios cargó en él todos nuestros pecados. Y sí, es así. Porque cuando Cristo muere, la palabra de Dios dice que Cristo le dice al Padre, Padre mío, ¿por qué tú me has abandonado? Dice, Elí, lama sabactani. Y eso significa que Dios se había apartado de Jesús. Ahora, ¿por qué Dios se apartó de Jesús? Porque Cristo cargó todos nuestros pecados en la cruz. Y en ese momento Cristo estaba completamente lleno de todos nuestros pecados. Nota, no es que Cristo había practicado pecado. La Biblia dice que en él no se halló pecado alguno. Pero en ese momento cargó todos nuestros pecados. Y él le dice al Padre, Padre mío, ¿por qué tú me has abandonado? Y Cristo sintió la separación de Dios y Dios se separó de Cristo. Sí, pero ¿por qué? Porque Cristo cargó nuestros pecados y como Isaías 59 dice que los pecados causan división entre Dios y el hombre y como Cristo se hizo responsable a nuestros pecados, cargó nuestros pecados y nuestros pecados estaban allí, Dios se tuvo que separar de Jesús. Porque Jesús en ese momento cargaba todos nuestros pecados. Y sabemos, hermanos, que Cristo muere y carga todos nuestros pecados, pero eso no significa que ya usted no tenga pecado, no. Usted cometió pecado, de los cuales usted se arrepintió. Y Cristo perdona tus pecados cuando tú te arrepientes y te apartas de tu pecado. Que hay personas que han contradecido esto y dicen, Él cargó ya nuestro pecado. Podemos vivir como sea porque ya Cristo cargó nuestro pecado. Y no es así. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que sean perdonados nuestros pecados. El mismo Jesús dijo, su primer mensaje predicado, registrado en la Biblia, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para que Él pueda perdonar nuestro pecado, debemos nosotros, hermanos, arrepentirnos de ellos. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan que Cristo fue llevado a donde Pilato? Y en varias ocasiones fue llevado a diferentes gobernantes, se lo llevaron a Herodes y Cristo no decía nada, hermano. Cristo enmudeció, Cristo no dijo nada, Cristo no reclamó, Cristo no dijo esto es injustamente, Cristo no dijo yo estoy aquí, no, Él no se defendió, Él no abogó para su causa, siendo el abogado por excelencia. Esto está glorioso, hermano, ver a Cristo enmudecido, porque aunque Él sabía que iba a sufrir, que Él iba a sentir todo ese dolor en carne propia, Él sabía el fruto de eso que Él iba a llevar, que te iba a rescatar a ti, que me iba a rescatar a mí. Y su amor por ti, por mí, fue mucho más grande que todo dolor que Él pudo haber sentido, que toda angustia que Él pudo haber sentido y que toda aflicción que en ese momento, cuando iba hacia el Calvario, cuando llegó al Calvario, Él estaba padeciendo. Su amor por ti es tan grande que no le importó haber soportado la cruz del Calvario. Enmudeció por ti. Escucha eso. Dios te ama tanto que Cristo, cuando iba a ser crucificado, teniendo por qué defenderse, enmudeció para poder salvarte. Una sola palabra no dijo. Hizo silencio total. Se quedó callado. Porque Él sabía que por su sangre hoy tú y yo tenemos entrada al Padre. Que Él, por enmudecer, por sufrir esa aflicción, se convertiría en nuestro camino para llevarnos al Padre, en la verdad para llevarnos al Padre, en la vida para llevarnos al Padre. Por eso Cristo enmudeció, para poder llevarnos al Padre. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto está claro, esto está muy claro.
Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí lo que quiere decir, hermano, que Él muere también. Que Él muere siendo Dios, siendo Jesús, siendo el Hijo del Dios viviente. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ay, 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 usted está contado aquí. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y aquí está hablando acerca de la resurrección. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Y espero que tú estés contado en esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria al Señor. Esto sí me alegra a mí, hermano. Este versículo bíblico sí me alegra a mí. Yo creo que puedo leer este versículo todos los días y me alegraría mi vida. Dice que Cristo va a ver el fruto de su aflicción. Y acuérdate que dice, la misma Biblia dice que Él fue afligido, menospreciado, afligido. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué quiere decir esto? La gloria que Dios le va a dar, no. Que Dios lo sentara a la derecha de su trono, no. Por eso es que Cristo no va a ser satisfecho. No, Cristo no va a ser satisfecho por el poder que Dios le dio, no. Cristo va a ser satisfecho cuando llegue el día del juicio y tú puedas entrar a una eternidad con Él. Cristo es satisfecho cuando Él ve a jóvenes convirtiéndose y entregándose a Él, a personas mayores sirviéndole de todo corazón. Cristo se siente satisfecho de lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando Él ve a Pedro que predica la palabra en el libro de los Hechos y se convierte en 3,000 personas. Y que Pedro comienza a seguir a Cristo de ahí en adelante con un amor increíble. No el mismo Pedro que lo negó, no el Pedro que era pescador, no Pedro aquel que tenía un machete enganchado, sino a Pedro que ahora está rescatando alma. Cristo se siente satisfecho a ver el cumplimiento de lo que Él le dijo a Pedro cuando lo llamó: venid a mí, te haré un pescador de hombres. Así andaba Pedro ya pescando hombres, y eso hacía que Cristo se sintiera satisfecho. Cristo se siente satisfecho a ver a un Saulo de Tarso deteniéndose y predicar su evangelio, sufrir por su evangelio, indeteniblemente seguir hacia adelante por su evangelio, predicar en todo lugar, ser un hombre que se guardaba para Dios, al igual que Silas, que Bernabé, y que todo lo que la Biblia registra que se convirtieron a Cristo, hicieron que Cristo se sintiera satisfecho. Ahora, ¿y tú que estás conectado? ¿Has hecho que Jesús se sienta satisfecho por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario? Esperamos que sí. Por su conocimiento justificará. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo el pecado, oye, ya aquí está hablando, hermano, de algo muy más para allá de la cruz del Calvario. Acuérdense que, por ejemplo, aquí arriba dice que él llevó el pecado de todo el mundo. Ahí estaba hablando específicamente de la cruz, del día que Él murió, cuando dice que Él llevó el pecado de todos. Pero ya aquí en el versículo 12 está hablando cuando ya Dios a Él lo glorifica, vamos a decir así, en majestad. Y le dice: por haber llevado el pecado de muchos, muchos. Nota que la palabra cambia. Allá arriba dijo por todos. Aquí abajo dice
Muchos. Porque realmente no a todos Cristo le va a perdonar los pecados. ¿Por qué? ¿Porque Él quiera perdonarle a pocos? No, porque no todo viene a buscar su perdón. Así que, hermano, estuvimos meditando en Isaías 53, desde su versículo 3 hacia el versículo 12.